tenga la bondad de sentarse. Gloria al Señor. En esta noche el Señor quiere decirnos algo a todos muy especial a través de esta palabra. Yo quiero decirles algo, mire, vean. La palabra del Señor a nosotros, a través del Espíritu Santo, nos confronta, ¿sí? Si no hay confrontación, no hay transformación. Y sin transformación, no hay una renovación. Este texto tiene un gran sentido cuando el apóstol, hablando de lo profundo que es el Espíritu de Dios para escudriñar sobre todo la vida de nosotros, un Dios que todo lo sabe, pero que también el apóstol nos está diciendo que a pesar de que Dios nos escudriña y nos confronta, también nos está diciendo de que nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. En otras palabras, uno también puede tener la capacidad de entender lo que uno mismo es, ¿sí? Y si hay algo que uno no entienda, que uno no conozca, como lo dijo una vez Job, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Y aún también David llegó a decir un día: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y él dijo: líbrame de los que me son ocultos. Pero para esto yo quiero hacer mención de una parábola que hay en el segundo libro de Samuel. Allí hay una historia muy bonita. Estas parábolas eran usadas muy usualmente por los orientales, ¿sí? Es decir, alguien una vez me dijo que una parábola era una historia ficticia que el Señor se inventaba para tratar de ilustrar lo que quería decir. Eso no es cierto. Las parábolas son ilustraciones de la vida real, es decir, cosas cotidianas. Y para ello, entonces quiero ir precisamente al segundo libro de Samuel, el capítulo 12 y los versos 1 al 10. Vamos a mirar esta historia que es bien hermosa. Y dice la palabra del Señor: el Señor envió a Natán. Esta es una parábola de Natán. El Señor envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, y aquí está la historia, es una historia real, ¿sí? Habían dos hombres en la ciudad, el uno era rico y el otro era pobre, ¿sí? Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, ¿sí? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, ¿sí? Comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, ¿sí? Es decir, un visitante, y este no quiso matar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la ovejita o la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, ¿sí? Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel:
yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, ¿sí? Y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dejémoslo hasta ahí. Muy bien. Esta historia tan bonita. Esta historia, esta parábola que se la cuenta entonces Natán a David, después de que David había fallado a Dios, se había fallado a sí mismo y a su familia y a los demás. Y entonces, con esta historia, con esta parábola, Natán confronta a David. Mire que cuando Natán le cuenta la historia, que ya ustedes la entendieron, creo yo, ¿sí? Entonces cuando Natán le dice eso, David entra en furor. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? El que hizo eso es digno de muerte, ¿sí? Y Natán le dijo: que ese eres tú. Ese eres tú. Yo quiero decirles en el nombre del Señor, vean, la confrontación a nosotros no nos gusta, a ningún ser humano nos gusta la confrontación. Y yo quisiera en esta mañana, en esta noche, en el nombre del Señor, que nosotros entendiéramos cuál es el propósito cuando la palabra de Dios a nosotros nos confronta por el Espíritu de Dios. Alguien me dijo una vez: pastor, un visitante vino y me dijo: yo sé, la palabra me llegó a mi corazón y yo sé que yo necesito permitirle que Dios me libere de tantas cosas que tengo, ¿sí? Y bueno, pasó algunos meses después nos encontramos, le pregunté cómo iba en el proceso, y me dijo: ¿sabe una cosa, pastor? Que descubrí otra cosa. Yo sí que de quien tenía que liberarme era de mí mismo. Amén. Yo, interesante. Logró entender la confrontación que nos hace el Espíritu de Dios a través de la palabra. Gloria a Dios. Eso es lo que dijo Pablo: nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. En otras palabras, nadie conoce bien lo que está en sí mismo sino usted mismo y Dios. Y si usted no conoce alguna cosa, espero, como dice por ahí el dicho paisa, espero que no nos estemos haciendo los locos, ¿sí? Pero que Dios nos habla y nos confronta. Gloria al Señor. Amén, amén. Así que el uso de esta parábola que utiliza Natán, ¿sí?, era un estilo favorito de los orientales. Miremos que aún el mismo Señor lo tomó, porque Él enseñaba a través de parábolas. Y una parábola era como una historia a través de la cual, de una manera exquisita, se podía ilustrar esa verdad que se quería hablar, que se quería decir. Hoy entonces es necesario que entendamos que el Espíritu de Dios nos quiere confrontar. ¿Qué es eso de la confrontación? Bueno, le pregunté al diccionario qué es confrontar, y es estar o ponerse frente a otro o frente a otra situación o persona. Bueno, eso es lo que hace Dios: nos confronta, nos pone frente a Él. Cuando se predica, se nos habla, se nos cita la palabra, nos estamos confrontando con la palabra, es decir, ella está ahí y yo estoy aquí frente a frente. Es decir, que no vamos a mirar para los lados, porque mirar para los lados es evadir la confrontación. La confrontación, es decir, con frente, es decir, frente a frente. Bendito el nombre del Señor. Confrontarse es enfrentarse a una situación, y en especial se convierte en un desafío para nuestra propia vida, para nuestra propia conciencia y aún para nuestro propio yo. Gloria a Dios.
Yo sé, y todos lo sabemos, que confrontarnos nos cuesta, ¿sí? Porque muy pocos queremos enfrentarnos a nosotros mismos. Es como si nos miráramos en el espejo. Aquí estoy yo y allá está la otra realidad que se está reflejando de mí mismo, ¿sí? A veces nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos. Nos da miedo enfrentar nuestros propios errores, ¿sí? No los ignoremos, porque ignorar los errores es hacernos daño, ¿sí? Jesús utilizó eso. Él usó la confrontación. ¿Se acuerdan cuando Él confrontaba a los que se oponían a su enseñanza, a lo que Él hacía, ¿sí? Aún también los apóstoles llegaron a confrontarse. Los profetas también tuvieron confrontaciones. De manera que la Biblia a nosotros nos pone en esa posición, a veces hasta forzosa, de entender que en algún momento vamos a estar confrontados, pero que esa confrontación nos puede causar a nosotros mismos una molestia, una incomodidad, pero que lograr hacerlo nos va a traer la más grande de las bendiciones para nuestra propia vida. Recuerde eso. Sin confrontación no puede haber transformación. Nuestra hermana estaba leyendo el pasaje, iniciando de Romanos 12, ¿sí? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahí está el comienzo de la confrontación. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es el culto de razón. Y entonces por eso la confrontación nos lleva a no conformarnos. No os conforméis a este siglo. Y cuando uno aprende, o mejor afronta la confrontación, uno logra llegar a una transformación. Qué bonita es la palabra del Señor. Amén, amén. Y a través de esa transformación, porque esa transformación es un cambio radical en la vida del ser humano, de la persona, que solo lo puede operar el poder del Espíritu Santo. Y a través de esa transformación es que llega la renovación a nuestra vida. ¿Cuánto se habla de renovación? ¿Cuánto necesitamos la renovación? ¿Cuántas semanas, meses de renovación programamos nosotros en nuestras actividades cotidianas, eclesiales, con el objetivo de poder llegar nosotros a esas transformaciones? Pero a veces vemos como que las cosas siguen lo mismo, y es porque precisamente solamente estamos llegando a eso de intentar renovarnos a través de acciones, de actividades, a través aún de la devoción. Pero dígame, ¿qué tal usted si nosotros usáramos la oración confrontadora? ¿Sí? Que después de darle gracias al Señor, nos confrontáramos nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy viviendo la vida, sobre todo la vida devocional? Créanme que a mí me preocupa eso, ¿sí? Porque nosotros como pastores, eso es lo que estamos procurando, el bienestar de la iglesia, y también en el alcance de la predicación del Evangelio a las demás personas, allá donde queremos llegar, ¿sí? Ahí es donde queremos llegar. Y qué bueno poder entender que en esta confrontación el Señor nos hace suyos, nos hace genuinos, nos hace hijos de Dios, ¿sí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios, no cristianos. A mí me parece curioso que el Señor nunca utilizó el término cristiano, ¿sí? El término cristiano lo acuñaron en Antioquía. Está en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y los de Antioquía llamaron a los seguidores de Cristo, los llamaron cristianos. Y Jesucristo nunca dijo: ir y hacer cristianos por todo el mundo. No, Él dijo: ir y hacer discípulos. ¿Sí? Un discípulo, ya ustedes saben qué es. ¿Quién recuerda qué es un discípulo? Utilizamos una palabra, ¿sabes que estábamos hablando de esto?
un aprendiz. Muy bien, Emiliano. Un aprendiz. Que estamos aprendiendo del Señor. ¿Sí? No importa cuánto sabemos, cuánto hemos trasegado en años, en historia y en conocimiento. Todos somos aprendices del Señor, porque somos discípulos, seguidores de Él. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Amén, amén. Y de hacer discípulos. ¿Sí? Y el Señor nos dijo, somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios. En San Juan capítulo 1, el verso 11 y 12, ustedes lo saben. ¿Sí? ¿Cómo dice? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el problema de los cristianos ahora es que los cristianos no aguantan la confrontación. Hay muchos cristianos que no aguantan la confrontación, ¿sí? Quieren vivir una vida elegante en la fe, y tan elegante que no se les permite que se pueda confrontarlos con la palabra del Señor. Y entonces hay mucho cristiano que no acepta la confrontación, pero acepta la complacencia. Tremendo eso. Acepta la complacencia. Así que hoy el Señor nos está invitando a esto, a confrontarnos con nosotros mismos. ¿Sí? Miremos que cuando David le respondió a Natán, quien haya hecho eso tiene que morir. ¿Sí? Y desde luego Natán dijo, sí, la espada va a venir sobre su familia. Y ya ustedes han oído, o si han leído bien la historia, entonces en la familia de David, desafortunadamente, se cumplió no lo que el Señor sentenció, sino lo que él acarreó por lo que había hecho. ¿Sí? Oiga, qué triste eso. Y entonces, entre las cosas que dijo David, tiene que morir, pero también dijo, y el tal tiene que pagar 4 veces, porque era la ley de la restitución, pagar 4 veces. Es decir, cuando uno faltaba algo, ¿sí? Entonces, las personas hoy, cuando se sienten confrontadas por la palabra de Dios, entonces se ponen a la defensiva, ¿sí? Y entonces quieren que el pecado se llame por otros sustitutos, para que no suene tan duro ni tan difícil, sino que suene más suave. Y resulta que la confrontación no hace eso. Ahí podemos ver la parábola. Una confrontación directa, ¿sí? Una confrontación directa. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que significa la confrontación, ahora traigamos a un texto que está en el Nuevo Testamento, ¿sí? En San Lucas capítulo 19, donde está la historia de Jesús y Zaqueo. ¿Ustedes recuerdan quién era Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? A ver, ¿cómo se definía él socialmente? ¿Era quién? Cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos, o sea, un publicano. Muy bien. Alguna vez ya explicamos esto. Ya explicamos lo de los publicanos y los recaudadores de impuestos, que un recaudador de impuestos era como una concesión del Imperio Romano. Es decir, el imperio contrataba personas para que en algunas jurisdicciones cobrara los impuestos a las personas. Entonces, en esas jurisdicciones, el que adquiría la concesión porque tenía dinero y pagaba por adelantado la concesión al Imperio Romano, entonces, claro, en esa jurisdicción le cobraba mucho más a las personas para poder entonces sacarse su tajada, ¿sí? Y ahí tenemos entonces la historia de Zaqueo. Recordemos que Jesús iba pasando y como Zaqueo era bajo de estatura, se sube a un árbol para tratar de ver a Jesús. Y esa actitud
implica algún interés, ¿cierto? Algún interés. Y cuando Jesús ve la actitud de que se sube, es decir, que tiene una actitud diferente porque quiere no distinguirse, sino tener una visión clara y ver al Señor, el Señor le manda y le dice: bájate. ¿Sí? Te subiste para mirar, pues quiero decirte, bájate. ¿Sí? Yo no sé si era posiblemente que el Señor le dijo: no tiene necesidad porque yo lo conozco todo. Gloria a Dios. Bájate porque es necesario que yo entre a tu casa. Y cuando Jesús entró a la casa de él, la gente que estaba alrededor comenzaron a murmurar. Y la murmuración que estaban teniendo las personas cuando vieron que Jesús entró a la casa de Zaqueo era si realmente fuera un profeta, así como los demás episodios, que sabría que no entraría a la casa de un publicano y un pecador como Zaqueo. Y cuando Zaqueo se dio cuenta de esa murmuración, entonces dice el verso 7 de Lucas capítulo 19, que es donde está esta historia. Dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, la misma ley de la restitución. Entre David y Natán, y Zaqueo y Jesús, hay una diferencia de historia, de tiempo, de cultura bien grande, pero aquí estamos dándonos cuenta de que permanecía esa práctica de la ley de la restitución. Aún todavía hoy en nuestro gobierno se está pidiendo restitución, ¿sí? Se pide restitución moral, restitución económica, restitución de las tierras que se robaron algunos por ahí. La hermana Nubia sabe mejor de eso, que ella está trabajando con eso, ¿sí? Que se pide restitución, porque es que como que la restitución es justa, ¿cierto que sí? Eso es justo. Y entonces aquí utiliza Zaqueo una palabra que yo me quedé pensando en esa palabra: y si en algo he defraudado a alguien. Es decir, la confrontación que Zaqueo vivió y tuvo ahí por toda la escena de Jesús entrar a su casa, la murmuración de los demás lo lleva a una confrontación. Y en esa confrontación él dice: si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vayamos entonces a tratar de definir qué es defraudar, ¿sí? Defraudar es privar a alguien con abuso de confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, ¿sí? Es privar a alguien con abuso de confianza o con infidelidad a las obligaciones propias. La pregunta en esta noche es: ¿en qué hemos defraudado a nuestro Dios? A este Dios maravilloso, a este Dios grande, sublime, excelso, inmenso, poderoso, que nos sustenta, que nos bendice todos los días. Pero es necesario que hoy nos confrontemos para preguntarnos en qué estamos defraudando nosotros a nuestro Dios. Amén, amén. En otras palabras, en qué estoy privando a Dios con ese abuso de confianza, ¿sí? Y con infidelidad, porque la infidelidad es defraudar. ¿En qué estamos siendo infieles a Dios? Y hoy la palabra del Señor nos está confrontando, nos está diciendo: si hemos defraudado a Dios, es necesario que entonces nos confrontemos, gloria al Señor, para que podamos entender lo que Dios quiere traer bendición a nuestra vida, a nuestra casa. Y aquí es donde nos damos cuenta por qué razón no hemos logrado lo que a veces queremos lograr. ¿Sí? Estamos viviendo una vida devocional,
Pero es necesario, amados hermanos, amigos, en el nombre del Señor Jesús, que hoy tomemos una decisión en cuanto a esa confrontación. Primero, dejemos que el Espíritu Santo nos confronte. Dejemos. Esto hay que hacerlo. No dejemos que el tiempo pase y nosotros en la misma condición, adormecidos, posiblemente tranquilizando nuestra conciencia. En esto yo he procurado ser muy honesto y muy claro y muy explícito. A la hora de confrontarnos, no busquemos faltas que nosotros no tenemos, pero tampoco hagamos caso omiso de las que sí sabemos. ¿Sí? Porque a veces pasa eso, ¿sí? Es decir, que yo trato de inventarme otra cosa para evadir algo en lo que el Espíritu de Dios me está confrontando. ¿Sí? ¿En qué estamos defraudando a Dios? ¿En qué estamos defraudando su confianza, su fidelidad, su grandeza? ¿En qué lo estamos defraudando? Y que de eso, de que si lo hemos defraudado, entonces tenemos que retribuirlo 4 veces. ¿Usted estaría en capacidad de hacerlo? Posiblemente no, porque cuando uno no paga la cuenta del PM y se le acumulan 2, es más difícil pagar 2 que 1. Y si deja 3, pues si no pudo pagar 1 o 2, 3 le va a ser más complicado. Y si ya son 4, quiere decir que ya le cortaron los servicios. Y entonces, ¿qué le toca ir a hacer? Le toca ir a financiar. La pregunta es: Señor, yo te he defraudado, ¿será que te puedo pedir que me financies la restitución? Financiame las cuotas a 36 cuotas, ¿sí? A 36 años. Y bueno, entonces uno es pagando lo que tiene, y entonces ¿cuánto hace lo del día a día? ¿Sí? Eso es igual como la tarjeta de crédito. Igual, ¿sí? Nosotros pagando lo que debemos y pendiente de lo que seguimos comprando. Y por eso es que nos ahorcamos, ¿sí? Pero Dios no ahorca, ¿sí? Dios no aprieta. Dios es tan bueno y tan grande que lo que Dios está haciendo es que por su amor nos está dando la bendición de que podamos confrontarnos con la palabra y que podamos aceptar lo que Dios nos está brindando. En el nombre del Señor, ya usted sabe que sin confrontación no hay transformación, y que sin transformación no hay renovación. Y aquí estamos para renovarnos, pero nos renovamos a través de una verdadera confrontación para poder llegar con sinceridad a decirle: Señor, aquí estoy, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo les invito en el nombre del Señor para que le digamos al Espíritu de Dios, ese Espíritu que todo lo escudriña, que todo lo puede, que todo lo sabe, que nos dé la fuerza y la capacidad para nosotros confrontarnos y así de esta manera transformarnos y que venga una renovación a nuestra vida. Amén, amén. Una nueva vida, un nuevo inicio, ¿sí? Es como reiniciar la mente, el corazón, el cuerpo, es como reiniciar las acciones, es como reiniciarlo todo y empezar de nuevo a través de la obra transformadora que viene por el poder del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Amén, amén. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios.